at each one of us and he said, "Okay, gentlemen, what you saw, you did not see. You were not over that area, and you will not ever talk about this again." We all sat there kind of dumbfounded. It's like, okay, none of us thought anything of it other than this big hole in the ground, okay? In the ice. In the ice, exactly. Auditores y templarias, bienvenidos nuevamente a Mario LA Today, el canal donde les recuerdo hablamos de lo asombroso de la ciencia, lo artístico del cine, lo ambicioso de la conspiración y lo amigable de la yapa. En este episodio de la conspiración hablaremos de un sitio que es tan remoto y tan hostil, que para muchos es precisamente por eso un imán de misterio. Estoy hablando de no otro lugar que de la Antártida, un continente blanco, silencioso, aislado del mundo por cientos de kilómetros de mar, congelado y vientos capaces de arrancar el aliento, donde las temperaturas pueden caer por debajo de los 80 grados. Hoy exploraremos sus orígenes, los enigmas ocultos bajo el hielo y, por supuesto, las conspiraciones que lo rodean. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué aseguran que en este continente inhóspito se juega el futuro político, científico e incluso espiritual de todo el mundo? Pues libera tu mente. hace más de 200 millones de años, la Antártida no era el desierto de hielo que conocemos hoy. Formaba parte de Gondwana, un supercontinente verde y cálido que unía África, Sudamérica, Australia, la India y la Antártida en un solo bloque gigantesco. Durante millones de años, enormes bosques, ríos y fauna exuberante cubrieron lo que ahora es una planicie helada. Sí, hubo árboles, estaciones y animales. Incluso fósiles de dinosaurios han sido hallados ahí. Con el paso del tiempo, el movimiento de las placas tectónicas empujó a la Antártida hacia el sur, lentamente, hasta que finalmente quedó aislada por la corriente circumpolar antártica, una especie de muralla marina que mantiene un clima extremadamente frío. El resultado, un continente congelado, cubierto por una capa de hielo que en algunos puntos supera los 4 kilómetros de espesor. Bajo ese hielo, sin embargo, se esconde un mundo desconocido. Lagos subterráneos, montañas, sistemas de ríos y hasta microbios que no ven la luz desde hace millones de años. Y es ahí donde comienza a formarse la primera parte de todo este misterio. Aunque en algunos mapas medievales, como el famoso mapa de Piri Reis, parecen mostrar una tierra al sur, la Antártida fue oficialmente avistada en 1820 por expediciones británicas y rusas. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, se convirtió en el escenario de una carrera heroica y trágica entre exploradores como Amundsen, Scott y Shackleton. Pero con los avances del siglo XX, la Antártida dejó de ser solo un desafío exploratorio y se volvió un punto de interés estratégico. En plena Guerra Fría, Estados Unidos, la Unión Soviética y otras potencias comenzaron a instalar bases. La pregunta era inevitable. ¿Qué buscaban exactamente en un lugar tan inhóspito? La respuesta oficial, ciencia. Pero para muchos, esa no era toda la historia. Sin embargo, los años pasarían no solo para el mundo y junto con él, 2 guerras mundiales que dejarían más preguntas que respuestas. Y es justamente después de la Segunda Guerra Mundial donde comienza el verdadero misticismo. La Operación High Jump, Operación Gran Salto en español, cuya denominación oficial era The United States Navy Antarctic Development Program en 1946 hasta 1947, y que consistía en un grupo de maniobras militares que tenían por objeto probar equipos militares y tropa en condiciones antárticas. La operación fue organizada por el contraalmirante Richard E. Byrd, de la Armada de los Estados Unidos, y tendría continuidad un año después con la Operación Windmill. Sus objetivos, muy lejos de lo conspiranoico, se enfocaban en entrenar al personal y probar material en condiciones de frío extremo, consolidar y extender la soberanía estadounidense sobre la mayor área posible del continente antártico, negado públicamente incluso antes del final de la expedición, determinar la viabilidad
voluntad de establecer y mantener bases en la Antártida e investigar posibles ubicaciones para las mismas, ampliar los conocimientos sobre hidrografía, geografía, geología, meteorología y electromagnetismo en la zona. La Task Force principal estaba compuesta por 13 barcos, 4.700 hombres y numerosas aeronaves. La expedición estaba planeada y equipada para una duración de 6 a 8 meses, y se habría desestimado la participación de observadores extranjeros, ya que contaba con el concurso de un limitado número de científicos civiles, entre los que destacaba el explorador y geógrafo Paul Sippel. Gracias a esta expedición, se lograron cartografiar, entre otras, las colinas Obruchev, las colinas Bunger y las islas Windmill. Sin embargo, y como siempre, algo no andaba bien. La magnitud del esfuerzo aeronaval y los rumores sobre algunos de los objetivos de la misión que la relacionaban con la expedición antártica alemana de 1938 y los ovnis nazis han propiciado el desarrollo de un conjunto de teorías conspirativas de corte ufológico y neonazi. Algunos autores como Ladislao Svabo, Michael X. Barton y Ernst Zundel presentan la operación High Jump como la mayor ofensiva militar llevada a cabo por Estados Unidos contra una supuesta base militar del Tercer Reich en la Antártida en 1947. Asimismo, presentan el suicidio del por entonces secretario de Defensa James Vincent Forstall como un elemento más de dicha conspiración. Esto, por supuesto, atrayendo una excesiva cantidad de atención política y supuestamente diplomática. Y es por eso que en 1959 se firmó el Tratado Antártico, un acuerdo histórico que declaró al continente como territorio dedicado exclusivamente a la paz, libre de actividad militar, protegido contra reclamos de soberanía, abierto a la investigación científica internacional. Suena ideal, lo sé, casi utópico, un continente donde ninguna nación puede hacer guerras ni reclamar tierras. Pero algunos investigadores y teóricos creen que este tratado es justamente lo que hace sospechoso al continente. ¿Por qué las potencias del mundo, que rara vez están de acuerdo, cooperan de forma tan estricta en esta zona? Y las teorías conspirativas no se harían esperar y sostienen que el tratado protege secretos científicos, oculta recursos estratégicos, evita el acceso del público a áreas restringidas o incluso sirve para mantener ocultas estructuras o instalaciones no declaradas. Fantástico, posible, ya lo veremos. Oficialmente, la Antártida alberga estaciones científicas de unos 30 países. Varias zonas del continente están clasificadas como áreas con acceso restringido, territorios protegidos por razones ambientales, o sitios donde solo un puñado de científicos tiene permiso legal para entrar. Esto, por supuesto, alimentando rumores sobre instalaciones encubiertas, entre ellas como las bases militares encubiertas bajo investigación científica. Muchas estaciones están equipadas con tecnologías avanzadas, antenas, laboratorios subterráneos o sistemas de vigilancia satelital, proyectos energéticos clasificados. Algunas teorías proponen que en la Antártida se investigue el uso de energía geotérmica, neutrinos o tecnologías experimentales. Algunos creen que en la Antártida sería un lugar ideal para almacenar organismos modificados o experimentales. No existe evidencia pública, pero la idea se repite a menudo en foros de conspiración. La Antártida tiene fenómenos reales, y la gran mayoría parecen sacados de la ciencia fantástica. Uno de ellos es el lago Vostok, un mundo oculto bajo 4 kilómetros de hielo. Un lago gigante completamente aislado desde hace millones de años. El acceso es limitado, y las investigaciones son extremadamente controladas. Esto ha generado teorías sobre formas de vida desconocidas o incluso estructuras enterradas. Las montañas Gamburstev, una cadena montañosa gigante completamente oculta bajo el hielo. Se desconoce cómo se formó ni qué hay exactamente entre sus valles congelados. Las cataratas de sangre, un glaciar en el que fluye un líquido rojo intenso. La explicación científica, hierro oxidado, pero su apariencia ha alimentado todo tipo de historias mitológicas y legendarias. Las señales de neutrinos que parecen venir desde abajo. Experimentos como el ANITA detectaron partículas anómalas que algunos interpretaron de una manera equivocada o correcta como evidencia de fenómenos exóticos o portales físicos. La ciencia ofrece explicaciones alternativas, pero el misterio sigue alimentando la especulación. Sin embargo, todos estos fenómenos reales o ficticios han alimentado totalmente las conspiraciones de la nueva cultura pop. Y no podemos dejarlas a un lado porque ya saben lo que dicen. Si muchas personas lo creen, quizás es porque algo hay ahí. Las bases nazis en la Antártida.
Una de las teorías más mediáticas afirma que durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis construyeron instalaciones en la Antártida, especialmente en la llamada Neues Schwabenland. Hay registros históricos de expediciones alemanas, pero no hay pruebas de bases permanentes ni tecnología oculta. Aún así, las historias hablan de submarinos desaparecidos, naves experimentales e investigaciones ultra secretas. Uno de los pilares del folclore conspirativo antártico, sin duda alguna. Los ovnis y los objetos enterrados bajo el hielo. Imágenes satelitales de formas inusuales, a veces explicadas por sombras, grietas o formaciones geológicas, pero también ha sido interpretada por algunos como naves estrelladas, estructuras artificiales, puertas triangulares en montañas o artefactos milenarios enterrados. La Antártida, con su vastedad y silencio, invita naturalmente a estas proyecciones. La Antártida como un centro de vigilancia global. Algunas teorías sostienen que bajo la fachada científica, las potencias operan como sistemas de vigilancia climática, radares estratégicos, sensores sísmicos aplicados al monitoreo militar o incluso sistemas de defensa experimental. En este caso, la teoría se basa en la presencia real de antenas y laboratorios, aunque su función oficial, aparentemente, es puramente científica. Sin embargo, si de historias conspirativas sobre la Antártida hablamos, tienes que acompañarme a escuchar la siguiente historia. Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? Entre los relatos más inquietantes de la exploración polar, existe uno que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una leyenda moderna: el supuesto descubrimiento de un colosal hueco en la Antártida, un acceso oculto que habría cambiado para siempre la visión del almirante Richard Byrd sobre el mundo y sobre lo que esconde bajo él. Y es aquí donde la operación High Jump y la vida del almirante cobran total sentido en el mundo conspirativo. Byrd no solo habría realizado vuelos de reconocimiento sobre el continente helado. Algunos aseguran que en uno de esos vuelos, sus instrumentos comenzaron a mostrar lecturas imposibles, variaciones gravitacionales, cambios abruptos en la temperatura y un extraño patrón magnético que parecía tirar del avión hacia una zona no registrada en los mapas. Fue entonces cuando, de acuerdo con estos relatos alternativos, Byrd habría divisado un enorme hueco circular, perfectamente delineado entre las montañas del hielo. No era una caverna oscura ni un cráter común, sino la entrada a un túnel descendente tan vasto que la luz del sol se perdía varios kilómetros hacia abajo, como si la Tierra guardara un secreto respirando desde sus profundidades. Los teóricos narran que Byrd, sorprendido por la estabilidad de la temperatura dentro de la abertura, decidió continuar el descenso. Y es aquí donde la historia se vuelve legendaria. Un paisaje interior iluminado por una claridad difusa, ríos subterráneos perfectamente cálidos y un horizonte imposible, como si el mundo interior tuviera su propio cielo. En los presuntos diarios, jamás desclasificados, por supuesto, el almirante hablaba de estructuras imposibles, de tecnología desconocida y de una advertencia de seres que habrían permanecido ocultos durante milenios. Una advertencia dirigida a toda la humanidad. No están preparados para lo que yace debajo de sus pies. Los archivos oficiales negaron cualquier anomalía, descartaron las historias como invenciones y sellaron gran parte de la documentación bajo clasificación ultramilitar. Pero para muchos, la existencia de ese hueco prohibido continúa siendo una pieza que conecta Byrd con la teoría de la Tierra hueca, una puerta que quizás nunca debió ser descubierta. Aún así, más allá de las conspiraciones, es verídico decir que sí existe un fuerte interés político y estratégico por la Antártida, sus recursos minerales y energéticos. Se cree que bajo el hielo existen depósitos de petróleo, gas, carbón, minerales raros e incluso uranio. La explotación aparentemente está prohibida por ahora, pero muchos expertos creen que en el futuro la presión económica y los cambios de bando de poder podrían ejercer presión económica y cambiar totalmente el tratado actual. Una supuesta clave para entender el cambio climático. La Antártida es un archivo climático de millones de años. Quien controle la investigación aquí, controla la información vital para el futuro de todo el planeta.
Su posicionamiento geopolítico. Bases científicas permiten mantener presencia territorial. Es una forma de asegurar influencia futura sin declarar soberanía. Y además, una infraestructura estratégica. Algunas estaciones sirven para calibrar satélites, estudiar radiación cósmica, monitorear comunicaciones globales y realizar experimentos de física extrema. Y ahora les pregunto, ¿ustedes podrían dejar que experimentos tan complejos y avanzados caigan en las manos incorrectas o incluso en las manos del público, hundido en la ignorancia? Aún así, la Antártida está cambiando. El deshielo está revelando nuevas áreas, nuevos paisajes e incluso nuevas posibilidades. A medida que el clima global se transforma, es probable que el continente se vuelva más asequible y por lo tanto mucho más disputado. Los próximos 50 años y las nuevas agendas políticas mundiales avistan nuevas bases, tensiones por recursos, debates sobre explotación, tecnologías de exploración avanzada y quizás revelaciones científicas que hoy ni podemos imaginar. En este contexto, no es extraño que alrededor del continente se generen todo tipo de teorías y se seguirán formando con los años. La Antártida, sí, aparenta seguir siendo la última frontera, un lugar donde casi todo es posible, para bien o para mal. Así que, auditores y templarios, la Antártida no es solo un desierto helado, es un archivo del pasado, un laboratorio del presente y un tablero geopolítico del futuro. Es un lugar de ciencia, sí, pero también de mucho misterio. Una página en blanco donde cada nación escribe lo que puede, lo que quiere y tal vez lo que no quiere que sepamos. Existen secretos enterrados bajo el hielo, proyectos que nunca conoceremos, o simplemente somos nosotros, fascinados por lo desconocido, quienes proyectamos historias sobre un lugar más grande y silencioso que nuestra propia imaginación. Sea como sea, la Antártida seguirá allí, imperturbable y blanca, y con sus ventiscas que rugen como espíritus antiguos, y su hielo eterno guardando historias que quizás nunca realmente lleguemos a descifrar. Mario, el A Today del futuro, solo para agradecerles por haber llegado hasta esta parte del video y por recordarles que la siguiente semana tendremos otro episodio de esa sección tan querida y aclamada que es la Yapa. Esta vez les traeré un personaje que revolucionó totalmente la música en los inicios de los años 2000. Y no solo cualquier música, sino la música electrónica. Considerado por muchos como pionero y otros como un loco que se atrevió a dar el 110%. Y por fin ustedes y yo descubriremos por qué lo llaman el Daddy Yankee de la música electrónica. Estoy hablando de no otro que de DJ Tiesto, el duro de duros del techno. No se lo pueden perder. Adiós, sayonara, arrivederci.